Buenas tardes. Falló el programa ahorita, así que no sé qué pasó, pero déjenme poner. Bueno, pues en este último repaso vamos a cubrir el tema de electroquímica. En electroquímica, nuestro enfoque principal sería pues la determinación de las celdas galvánicas, quién es la reacción de reducción, la reacción de oxidación y los potenciales. Y las celdas electrolíticas, también determinar la reacción de reducción, la reducción de oxidación, los potenciales y también la cantidad de material que se puede producir a partir de una celda electrolítica, que sería pues lo que vemos a través de la ley de Faraday. Entonces vamos a ver cuántos ejercicios alcanzamos a hacer. Como lo mencionamos más temprano, no tenemos interés en hacer pues cuando menos un ejercicio de celda galvánica y un ejercicio de celda electrolítica y vamos a ver para cuánto nos alcanza el tiempo. Probablemente sí nos va a alcanzar. Entonces, vamos a ver. Voy a comenzar con el número. Quiero comenzar con una celda galvánica, así que voy a comenzar con el número 3. De hecho, los demás son de celda electrolítica. Voy a comenzar con la celda galvánica porque es el primer tema de los dos, ¿verdad? Que cubrimos. Así que pues leamos el enunciado, ¿verdad? Déjenme instalar la cámara. Entonces dice, se quiere producir una celda galvánica con un electrodo de magnesio disuelto, disuelto en una solución de cloruro de magnesio y un electrodo de manganeso disuelto en una solución de cloruro de manganeso. Entonces con eso pues queremos determinar cuál va a ser el ánodo, cuál va a ser el cátodo, las semireacciones que se va a ver sujeta, ¿verdad? La reacción global, el potencial de la celda y pues indicar o hacer un diagrama, ¿verdad? De la celda. Esto sería un ejercicio bastante representativo de lo que les podríamos preguntar en caso de que les toque, ¿verdad? El ejercicio de la celda galvánica. Déjenme poner la cámara. Déjenme quitar esto y enfocarnos en el cuaderno. Ok. Entonces vamos a copiar la información que nos da, ¿verdad? Dice que tenemos una celda galvánica con un electrodo de magnesio disuelto en una solución de cloruro de magnesio y un electrodo de manganeso disuelto en una solución de cloruro de manganeso. Entonces nuestro interés es saber quién va a ser quién va a ser el cátodo y quién va a ser el ánodo y por lo tanto cuál va a ser el que se oxida y cuál va a ser el que se reduce. Entonces la información que nos están dando es que es una celda galvánica. Entonces lo que tenemos que hacer es obtener los potenciales de reducción de ambos elementos y compararlos para ver cuál de los dos va a ser el que va a tener el mayor potencial de reducción. Entonces este procedimiento es para una celda galvánica. Entonces, en una celda galvánica primero observo, ¿verdad? Mi número de oxidación, mi número de oxidación acá va a ser más 2. ¿Por qué? Porque el número de oxidación del cloro, según las reglas, es menos 1 y pues menos 1 por 2 me da menos 2. Así que para compensar el magnesio debe ser más 2.
Aquí es la misma lógica. El cloro es -1. Como hay 2 cloros, el total es -2. Por lo tanto, el manganeso debe ser +2. Entonces, yo tengo que buscar reacciones de reducción que incluyan el magnesio, +2, y el manganeso, +2. El manganeso tiene múltiples estados de oxidación, pero pues vamos a encontrar el +2 en nuestra tabla de la página 257. El magnesio, pues normalmente solo se encuentra como +2, así que no deberíamos tener ningún problema para encontrarlo. Entonces, busquemos la hoja de la página 257. Se supone que debería ser el libro, pero pues en algún momento arranqué este asunto, ¿verdad? Entonces vamos a buscar al magnesio. El magnesio me da acá. Y vamos a buscar al manganeso y el manganeso me va a dar acá. Entonces resulta que están cerca, físicamente están cerca uno del otro, solo que en potencial pues hay una diferencia relativamente grande. Pues obviamente esto no se puede ver muy clarito desde esa distancia, así que pues hacemos un poquito de acercamiento. Entonces pues pueden ver magnesio +2 electrones me produce magnesio sólido con un potencial de -2.36 voltios. Y 2 filas más abajo, manganeso +2 electrones me da este manganeso sólido con un número de oxidación de -1.18. Voy a copiar la información acá. Entonces, magnesio +2, eso no debería ir así. Magnesio +2 electrones me va a dar magnesio sólido con un potencial de reducción de -2.36 voltios. Y manganeso +2 electrones me va a dar manganeso sólido con un potencial de reducción de -1.18 voltios. Todos estos datos, ¿verdad? Provienen de la página 257 de nuestro libro de texto. Entonces no hay que memorizarse ningún potencial fuera de la celda estándar de hidrógeno, porque me imagino que aprenderse un valor de 0 no debería ser nada complicado, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer con estos potenciales o qué significan estos potenciales? Un potencial negativo significa que nuestra sustancia no se quiere reducir, sino de que pues su deseo es oxidarse. Entonces vamos a comparar acá cuál de las dos es la que de verdad no se quiere reducir y por lo tanto esa va a ser la que se va a oxidar. O sea, básicamente imagínenselo como una competencia en la cual pues ambos están peleando por perder. Pues ¿quién quiere perder más? El que tiene la voluntad mayor de perder, ese va a ser el que va a terminar perdiendo. Entonces, -1.18 es mayor que -2.36. Tengo una pregunta. Si me pierdo con lo de las reglas de los números de oxidación, los números se encuentran en la tabla periódica. En nuestra tabla periódica hay algunos números de oxidación, pero esas no son las reglas. Las reglas de los números de oxidación son las que se encuentran en nuestra unidad 3, que son estas. También están en la presentación de la unidad 3 que les subí, cuando todavía subía presentaciones, ¿verdad? Básicamente es este conjunto de reglas. Y por ejemplo, el cloro pertenece a este. Así que pues para los elementos representativos combinados en compuestos binarios, se asignan los números de oxidación según esta regla. Grupo 7, 8 menos el grupo. Entonces sería 1. 8 menos 7, 1. Con el signo, según la primera regla, el número negativo se le asigna al átomo más electronegativo
y el número positivo se le asigna al menos electronegativo. Entonces, manganeso contra cloro, pues el cloro está fuera de la pantalla. El cloro es más electronegativo que el manganeso, así que pues va a ser el manganeso positivo y el cloro negativo. Y es por eso que el cloro tiene un número de oxidación -1. No les voy a mentir, muchachos. Para este examen, si les sale algo así, yo creo que pueden googlear los números de oxidación y la verdad que es poco probable que no me dé cuenta. Porque finalmente eso no es lo que me interesa. Lo que me interesa es que ustedes encuentren las reacciones y que comparen su potencial de reducción para saber quién se oxida y quién se reduce. Y pues quizás ni siquiera tenían que encontrar los números de oxidación porque, por ejemplo, del manganeso está esta y está esta y está esta otra. Pero estas dos, un lapicero adicional, de estas dos, eh, ambas incluyen agua. Esta es en carácter básico, esta es en carácter ácido, pero la solución es de cloruro de manganeso, entonces pues no tiene nada que ver el agua. Así que pues sería esta. O sea, guíense con la tabla. Guíense con la tabla. La tabla les va a dar los números de oxidación. Cualquier otra pregunta sobre ejercicios que estén trabajando y tengan dudas sobre los números de oxidación, háganmela llegar al correo, ¿verdad? Voy a estar contestando correos hasta las 10 de la noche y de ahí pues mañana en la mañana, sesión de consulta en la mañana, me pueden preguntar ahí. Ah, por cierto, ya que estamos comenzando, los que puedan ustedes tengan interés en revisar el taller, voy a resolver el taller 3, parte 1, porque no pueden acceder a los ejercicios. Voy a resolver los 3 talleres en una sesión adicional después de que terminemos esto y voy a subir ese video también. Entonces, si quiere que lo resuelva en vivo con ustedes, que se va a tardar menos de lo que esperan, porque pues la mayoría de las preguntas son teóricas. Entonces, los invito a que se queden después de las 3:30, si quieren, ¿verdad? Bueno, regresando al procedimiento que tenemos acá. Entonces, ninguno de los dos se quiere reducir, pero alguien se tiene que reducir. Entonces, entre estos dos, es mayor este. Es negativo, sí, pero es mayor. Y entonces quiere decir que el manganeso se reduce y por lo tanto el magnesio se oxida. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que como se reduce, acuérdense que la reacción de reducción ocurre en el cátodo y como se oxida, la reacción de oxidación ocurre en el ánodo. Y hoy sí ya tengo el lapicero, ¿verdad? Acuérdense, no puedo dibujar. Exagerando, pero acuérdense, gato rojo, reducción, va en el cátodo. O bueno, también pueden ver consonante con consonante, vocal con vocal. No importa cómo elijan de que recordar ese hecho, solo acuérdense de hacer la asociación correcta. Entonces, en el cátodo vamos a tener manganeso más 2 electrones, me va a dar manganeso, con un potencial de reducción de menos 1.18. Lo único que he hecho ahorita es copy-paste. Pero vean qué ocurre en el ánodo. En el ánodo ocurre la oxidación y en el magnesio. Entonces voy a tomar esta reacción del magnesio y le voy a dar vuelta. Entonces primero sería magnesio sólido
se descompone en magnesio más 2 electrones. ¿Y hoy qué va a ocurrir? Potencial de oxidación va a ser menos 2.36, lo cual sería más 2.36. Sería un cambio de signo. Cambio de signo, ¿verdad? Entonces le doy vuelta, cambia el signo. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Que las semirreacciones se pueden sumar. Voy a tener 2 electrones a la izquierda y 2 electrones a la derecha. Así que cuando los sume, se me van a cancelar. ¿Qué ocurre si no se van a cancelar? Multiplico de tal manera de que me queden la misma cantidad de electrones a la izquierda y a la derecha para que no me queden electrones sueltos. No puedo permitir que me queden electrones sueltos. Entonces aquí, como son la misma cantidad de electrones, pues me quedaría manganeso más 2 más magnesio me daría manganeso más magnesio más 2. Profe, entonces en este caso el cloro no se tomaría en cuenta, ¿verdad? ¿Y qué? El cloro, para sacar la reacción completa. No, no se toma en cuenta. ¿Por qué? En- Porque el cloro no en- está participando, no se reduce y no se oxida. entonces, en los Entonces, demás ejercicios de ahí, que son parecidos, no tomamos en cuenta el segundo elemento, solo el que aparezca a la izquierda, o es sea, decir, a la izquierda. a veces sí aparece, porque por ejemplo en las reacciones que incluyen agua, el agua aparece aunque no sean el hidrógeno o el oxígeno el que se reduzcan y se oxidan. Pero eso depende de la reacción en sí. En este caso el cloro, como vos vas a tener que no se reduce y no se oxida, porque vos tenés que lo único que tenés es cloro menos uno y no participa porque el electrodo es de magnesio y es de manganeso. Entonces, como el cloro no participa, pues no es parte aquí, no sale en las semireacciones. Y el estado de agregación se mantiene en los elementos. Digamos, como antes eran sólidos, siempre siguen siendo sólidos o no le ponemos eso. Pues sí se mantienen. El asunto es que yo no quiero, no tengo ganas de escribirlo. Y aparentemente el lapicero no tampoco tiene ganas de escribirlo. O sea, sí, no pasa nada. De todo esto, Ah, ok. ¿por qué no participa el cloro, verdad? Porque vean que el cloro tiene un potencial de reducción, pero eso quiere decir que el cloro que está en la solución es este, cloro menos. Entonces, si el cloro fuera a participar para producir cloro gaseoso, tendría que vencer un potencial negativo. Entonces, básicamente no tiene ninguna tendencia a ocurrir. Es por eso que el cloro no participa en la reacción, sino que sería el manganeso y el magnesio. Pero bueno, eh, tenemos los potenciales. Entonces, el potencial de la celda sería el potencial de reducción más el potencial de oxidación, que sería menos 1.18 más 2.36, lo cual me va a dar más 1.18. Y eso contesta, pues quiero ver porque ya no sé qué literal estoy contestando. Pues quién es el ánodo y quién es el cátodo. Este es el literal A. Escriba las semireacciones y la reacción global. Ese es el literal B. Calcula el potencial de la celda. Ese es literal C. Y dibuje la celda con todos los elementos. Sería el literal D. No doy garantía de que todos los ejercicios tengan que para dibujar, pero ustedes asuman que sí tienen que dibujar. Entonces, pues hay que practicar eso. Tengo preguntas, ¿sí? Entonces, Inge, al final podemos decir que siempre el elemento que se oxida es el que tiene menor número de potencial eléctrico. El número más pequeño, sí. Pero eso es para celda galvánica. Así, galvánica. Cuando es celda electrolítica, es al revés.
Ya vas a ver cómo funciona el al revés. Pero acá en la celda galvánica cabal tienen esto, ¿verdad? Entonces, pues comparan. Bueno, ni siquiera hay que comparar. Aquí está este y aquí está esta. Entonces dice, mayor tendencia a la reducción, mayor tendencia a la oxidación. O sea que el que esté más abajo se va a reducir y el que esté más arriba se va a oxidar. Y el que esté más arriba le van a dar vuelta. Y así es como queda. Entonces, pueden compararlo cómo se encuentra en la tabla. Básicamente, estas flechas le van a decir quién es el que se va a reducir y quién es el que se va a oxidar. Y conste, estas flechas las van a aplicar en la celda galvánica. ¿Por qué? Porque ese es el proceso espontáneo. En la celda electrolítica nosotros estamos metiendo electricidad, así que ocurre lo contrario de lo que ocurriría naturalmente. Y es por eso que pues en la celda electrolítica el procedimiento es opuesto a lo que ocurre naturalmente en la celda galvánica. Entonces hoy nos piden dibujar, ¿verdad? El diagrama. Vamos a aprovechar los colorcitos que venían acá. No sé de qué nos van a servir, pero vamos a dibujar. Entonces, vamos a poner los recipientes. Entonces, es una celda galvánica. Una celda galvánica pues va a tener dos recipientes y en cada recipiente pues va a tener una solución. Eso va a estar conectado por medio de un puente salino. Los contenidos del puente salino pues son lo de menos. Ustedes lo dibujan bien, ¿verdad? Yo porque pues ¿cómo es? Soy científico, no soy artista. Bueno, entonces pues van a dibujar acá, aprovechando que ya tenemos colores, ¿verdad? Un electrodo y otro electrodo. Y eso va a estar conectado por un cable y el cable pues lo vamos a poner un foco o puede ser un voltímetro también como sale en el libro. Da igual lo que dibujen en medio, el asunto es que lo conecten por medio de un cable. Y entonces, este es el dibujo general, ¿verdad? De la celda galvánica. Profesor, ¿por qué en el laboratorio 8 no ponen un puente salino nada, sino que ponen el cobre y el magnesio en el mismo tubo de ensayo? Porque ese fue una celda electrolítica. Ah, no, espérate. No, eso no es una celda. No, no, no. Te estás refiriendo al primer experimento. No, es que ese no es una celda. Solo estás efectuando la mera reacción química que, acuérdate, en una celda, vos separás la oxidación y la reducción. Pero en un solo tubo de ensayo, tenés las dos reacciones en el mismo lugar. Pero ese es el asunto. No podés generar electricidad con eso porque no has separado los sitios de reacción. Entonces, lo que se utilizó en la reacción de espontaneidad no fue una celda galvánica, solo fue la mera reacción química. Es por eso que se hicieron en el mismo recipiente, porque nuestro interés no era obtener electricidad, sino que nuestro interés era, ¿cómo se dice? Verificar que la reacción ocurriera. Entonces, como estaba mencionando, este es el esquema general de la celda galvánica. De ahí, después de eso, vamos a colocar los elementos del ejercicio que le corresponde. Entonces, en el ejercicio que le corresponde, tenemos el ánodo, tenemos el cátodo. Entonces, el ánodo, según lo que pues pusimos, ¿verdad? Anteriormente, va a ser el magnesio y el cátodo va a ser el manganeso. Entonces, el ánodo va a ser el magnesio y el cátodo va a ser el manganeso. Ok, entonces eso quiere decir que el magnesio va a estar sumergido
en una solución de cloruro, casi lo hago mal, cloruro de magnesio, mientras que el manganeso va a estar sumergido en una solución de cloruro de manganeso. Prediciendo el futuro. Si ustedes saben en qué están disueltos, lo ponen. Si ustedes... Si ustedes no saben, espérenme que la señal de video se murió aquí. Vamos a detener el video. Si ustedes saben en qué está disuelto, pónganlo. Si ustedes no saben en qué está disuelto, porque el problema no lo dice, no lo pongan. No es necesario que se compliquen la vida de que, ¿qué voy a poner? Cloruro de magnesio, sulfato de magnesio, nitrato de magnesio, carbonato de magnesio, eso ni siquiera es soluble. No se compliquen la vida, no se compliquen la vida. Entonces, en este caso, yo sí sé que está disuelto, así que yo lo pongo. Ok. ¿Qué más? Pues el puente salino. El puente salino, pues lo que utilizamos normalmente, pues es nitrato de potasio, ¿verdad? Esos son los que podemos utilizar para garantizar que no interfiera en la reacción. La dirección de los electrones y la corriente. ¿Sí? Ok. ¿Qué reacciones ocurren? En el ánodo tenemos que la reacción, esta parte no es absolutamente obligatoria, ¿verdad? Que la pongan aquí porque ya se escribió anteriormente, pero pues acuérdense, el magnesio se partía en magnesio más 2 y 2 electrones, mientras que en el cátodo el manganeso absorbe 2 electrones para convertirse en manganeso sólido. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que la reacción en el ánodo está generando electrones, los electrones pasan, encienden el foquito y llegan acá y vienen acá al cátodo. Entonces los electrones del cátodo van a atraer los iones manganeso y el manganeso se va a depositar sobre su superficie. Mientras que en esta reacción el magnesio se va a comenzar a deshacer produciéndome iones magnesio. Y si el sentido de los electrones va acá, entonces el sentido de la corriente es el sentido opuesto. No tienen que hacer la flecha tan exagerada como la hice. El sentido de la corriente es el sentido opuesto. Y entonces, si el origen de la corriente es el cátodo se bautiza con el potencial positivo y el ánodo se bautiza con el potencial negativo. Es porque la corriente está partiendo del cátodo. Acuérdense que en la celda electrolítica la corriente parte de la fuente de poder. Por lo tanto, es diferente. Y cuando ya está así, podemos ya concluir que es nuestro, ¿cómo se llama? Nuestra celda galvánica tiene todos los elementos necesarios, ¿verdad? Para que se entienda, ¿verdad? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y lo último que me gustaría escribir sería la notación de celda, para que pues la aprendan a escribir y la aprendan a interpretar. Entonces tienen el ánodo de magnesio, se deshace para producir magnesio más 2. Esto está conectado por un puente salino, en donde la solución de manganeso más 2 se reduce para producir manganeso. Entonces este es el ánodo, este es el cátodo, este es el puente salino. Y entonces esto que está acá es la oxidación y esto que está acá es la reducción. Así es como se entiende la notación de la celda galvánica. ¿Preguntas? Bueno, posando para la foto.
Déjenme poner esto acá para que no se lo lleve el ventilador. Alguien levantó la mano brevemente, pero bueno. Si tenés una pregunta, escribilo. Espérate. Ahí está. ¿Sí? Yo tenía una pregunta, profe. Siempre hay que poner la parte de qué es cada parte en la anotación, o solo poner Wait, anotación. what? No, ya En te la- entendí. No, no. Solo lo que está en azul. Lo que está en negro es Ah, la explicación. Y hablando de la explicación, me dice, ¿cómo se lee? El magnesio se oxida a magnesio más 2, se conecta por puente salino, en donde en el otro lado el manganeso se reduce a manganeso sólido. Entonces comenzamos por el ánodo, terminamos por el cátodo. ¿Cómo voy a saber que lo estoy haciendo bien? Alfabéticamente. ¿Qué es eso? Alfabéticamente. Ánodo, cátodo, oxidación, reducción. A todo esto tenías otra pregunta, levanta la mano. es que ¿Sí? mi pregunta es entender cuándo, la solución que nos den, cómo saber si participa el otro elemento o no, porque para poder hacer las semireacciones. Es que estaba viendo algunos ejercicios y hay otros que no entendía bien cómo separarlos. Para poder Mira, sacar. veamos el enunciado otra vez. Le dice, en una celda galvánica tenés un electrodo de magnesio disuelto en una solución de cloruro de magnesio y un electrodo de manganeso en una solución de cloruro de manganeso. Entonces, ¿quiénes son los participantes en la reacción? Pues tenés magnesio, manganeso y querés argumentar que sería cloro, pero el problema con el cloro ahí es que eh, se encuentra, ya se encuentra reducido. Entonces, para que reaccione, tenés que hacer que se oxide de alguna manera. Pero la barrera energética para que se oxide es muy grande, por lo tanto el cloro no se va a poder oxidar sin que exista una fuente de poder externa. ¿Me entendés? Entonces, si yo no tengo una fuente de poder externa, el cloro pues no va a participar. Y en el caso, no sé si está ahí, puede verlo, pero en el caso que hay un ejercicio que dice acerca de la plata en una solución de un mol y un electrodo de aluminio, también sería una solución de, este, creo que es nitrato de plata. Solo participaría la plata, entonces ahí para sacar las semireacciones. Podés argumentar que el aluminio podría reaccionar, pero pues, ¿cuál ejercicio es? Yo noté que era el 2, pero ahí tiene otra cosa, que 2 es el cloruro de estaño. Pero vos estás Entonces, hablando de la otra guía. sí, No, pues. No sé en dónde está. Espérate. Este, Repaso unidad 3 creo que se llamaba. No, eso no es. Mm, ya no me acuerdo cómo se llama el archivo. Guía de repaso. creo que era repaso parcial 3 o algo así, pero era repaso. Ay, Dios mío, no sé dónde está. Bueno, me voy a tener que meter al aula digital. Grupo teórico. Repaso unidades 5, 7. No, es que el repaso parcial 3 es el que estoy haciendo ahorita. Hombre, si hay una solución de aluminio.
Va, espérate, vamos a compartir. Pues ya se está acabando el tiempo de esta mitad, así que no lo vamos a resolver. Pero pues vamos a comenzar a plantearlo. Entonces, dice, escribe el diagrama de celda de una celda compuesta por un electrodo de plata en una solución de nitrato de plata y un electrodo de aluminio en una solución de nitrato de aluminio. Describir la dirección de la corriente, el ánodo, el cátodo con sus signos respectivos, y escribe la semireacción de oxidación y reducción, y escribe el potencial de la celda, y escribe pues la notación. Es esencialmente el mismo ejercicio que hemos hecho ahorita, así que no lo voy a resolver, la verdad. Pero el procedimiento es el mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué número de oxidación va a tener la plata? Pues va a tener número de oxidación más 1. ¿Y qué número de oxidación va a tener el aluminio? Va a tener un número de oxidación más 3. Antes de que te preguntes las artes oscuras que utilizo para eso, pues me remito, ¿verdad? Vamos a quitar el... me remito. Aquí está el aluminio y aquí está la plata. Son los únicos números de oxidación posibles que podemos manejar. Entonces, vas a comparar quién se va a oxidar y quién se va a reducir. Entonces, tenés que la plata esté abajo, o sea que la plata se va a reducir, o sea que la plata es en el cátodo. Y tenés que el aluminio está arriba, así que el aluminio se va a oxidar, así que el aluminio es el ánodo. Entonces, pues te va a quedar aquí aluminio, y aquí te va a quedar plata, y aquí pues va a ser entonces nitrato de aluminio, aquí va a ser nitrato de plata. Es mala onda ponerle nitrato acá, así que le pones quiero ver qué puedes poner en vez de nitrato. Uy, no sé qué ponerle en vez de nitrato. Creo que mejor sí dejarlo como nitrato para que no explote. O le puedes poner cloruro de sodio. Bueno, tal vez estoy mintiendo ahí. Va. Entonces, el procedimiento sería el mismo. Entonces, profe, para no complicarme más, prácticamente saco los números de la tabla del libro. ¿Sí? O sea, hasta donde yo tengo planteado, ¿verdad? O son reacciones que están en la tabla del libro, o si son reacciones que no están, entonces va a ser, o la tienen que despejar, o les vamos a dar el valor en el enunciado del ejercicio. O sea, no van a tener que investigar valores nuevos. Cuando no cambia, ¿verdad? En tanto a la derecha como a la izquierda como a la derecha, ese valor no reacciona, como me estaba diciendo el cloro, ¿verdad? Como no cambió, su oxidación no reaccionó. No es que no reaccione, obviamente sí reaccionó, pero su reacción no involucró cambio de número de oxidación, o sea, no ganó y no perdió electrones, y si no ganó y no perdió electrones, pues no tiene potencial y por lo tanto no participa. Ah, va. Gracias. Ok, entonces para la segunda mitad, alguien pregunta, en caso que fuera cloruro de magnesio y el otro cloruro de manganeso, no participaría. Es que el cloro, o sea, si completas esto con el cloro, vas a tener manganeso, cloruro de manganeso más magnesio, te va a dar cloruro de magnesio más manganeso. Entonces el cloro tiene número de oxidación menos 1 y tiene número de oxidación menos 1. No cambia. Entonces en tu caso hipotético, lo que estás cambiando no es el número de oxidación del cloro, sino que estás cambiando el número de oxidación del manganeso. Entonces la reacción va a ser diferente.